Muy buenos días a todas y todos. Es un placer tenerles nuevamente con nosotros en este espacio de los jueves de la iniciativa del Clúster Urbano Copérnico Centroamérica, implementado por la Secretaría de Integración Social Centroamericana con financiamiento de la Unión Europea en el marco de la Estrategia Gateway. Este día desarrollaremos nuestra sesión titulada Uso de los productos del Global Human Settlement Layer. La sesión estará siendo grabada con el objetivo de que pueda ser consultada como material de referencia por quienes no nos han podido acompañar este día de forma sincrónica. Como acostumbrado y para poder cumplir con el tiempo planificado para la sesión, les pedimos por favor que puedan registrar sus preguntas directamente en el chat, a las cuales estaremos dando respuesta en el bloque designado por ello aproximadamente a las 10:40. Para desarrollar los contenidos de esta sesión, es un placer presentarles a Francisca Gutiérrez. Francisca Gutiérrez es licenciada en Geografía de nacionalidad chilena, titulada con distinción máxima por la Universidad de Chile, quien obtuvo además el Premio Geógrafo Humberto Fuenzalida Villegas en el año 2021. Francisca trabaja desde el año 2022 en el Laboratorio de Geomática Matemática del Centro de Modelamiento de la Universidad de Chile en el procesamiento de imágenes satelitales con aplicaciones en el medio ambiente urbano y cambio climático. Actualmente forma parte del equipo del Centro Regional Copérnicus para América Latina y el Caribe y bajo su cargo de ingeniera de proyectos ha trabajado en el desarrollo de servicios como el Atlas Urbano, servicio que desarrolla mapas de uso y coberturas de suelo dentro del área urbana mediante productos satelitales de sensores activos y pasivos. Dentro del mismo proyecto se trabaja además en la Federación de Datos In Situ, la cual busca generar estándares de adquisición y publicación de datos geoespaciales para la región. Bienvenida, Francisca, y te cedo el micrófono para que puedas desarrollar los contenidos de esta mañana. Hola a todos, buenos días. ¿Me escuchan? Te escuchamos bien, Francisca. Bienvenida. Ya, súper. Yo estoy muy contenta de participar en esta sesión y tengo muchas ganas también de que compartamos experiencias trabajando, ¿cierto?, en medio ambiente urbano. Como comentaba Edna, yo ahora estoy trabajando en el Centro Regional Copérnicus, donde precisamente estamos desarrollando productos urbanos. Y también me gustaría que la relación pasara más allá de este curso y que pudiéramos generar también una red colaborativa para ir validando, ¿cierto?, los productos que se van a ir desarrollando. Ahora vamos a hablar del Global Human Settlements, pero también hay que proyectarlo y saber que nosotros como centro regional queremos proyectar esos productos y desarrollarlos con datos regionales. Entonces, no hay mejor validador que todos los profesionales que trabajan en el área, sobre todo en instituciones públicas, y que son básicamente las personas que toman posteriormente los datos y los traducen a herramientas y políticas públicas. Entonces, yo igual estoy muy contenta de que ustedes sean el público de esta sesión y espero les guste la sesión. Fue diseñada con distintos contenidos. Global Human Settlements es una herramienta bastante potente que tiene muchos subproductos y que vamos a ir conociendo a continuación. Lo bueno de esto es que yo después voy a tener sesiones con ustedes, creo, si mal no recuerdo, en la sesión 6, que corresponde a los datos complementarios. Y justamente el Global Human Settlements tiene un espacio para incorporar datos locales, entonces esta también va a ser una especie de introducción al siguiente módulo. La tarea también fue estructurada con todas las indicaciones, la vamos a revisar posteriormente. Pero espero logre englobar, ¿cierto?, todos los conocimientos y las capacidades que presenta este indicador. Ahora voy a compartir la pantalla para comenzar a compartir. ¿Me confirman, por favor, que se ve? Sí, la estamos viendo, Francisca. Ya, súper. Vamos Solamente a si la presentar. pones en modo presentación. Perfecto, gracias. Ahí está. Ya, entonces, esta herramienta, ¿cierto?, es un análisis espacial para la urbanización. Aquí quiero hacer un hincapié importante. El producto del Global Human Settlements tienen resoluciones bastante gruesas. Entonces, claro, vamos a tener que adaptarlo para nuestras áreas de estudio, ¿cierto? Yo tengo entendido que ustedes están desarrollando
un trabajo final en distintas áreas que han seleccionado, pero sí, esta información siempre va a ser un input importante para que ustedes logren caracterizar las dinámicas espaciotemporales que han sufrido esta ciudad y su morfología en sí. Y hay otros indicadores que se están trabajando, ¿cierto?, para perfeccionar la resolución y darle una utilidad más precisa, ¿cierto?, para el área urbana. Entonces hay distintos espacios de oportunidades que vamos a ir viendo de esta herramienta. Bueno, aquí el detalle de la sesión ustedes lo tienen. Vamos a tener unos minutos de preguntas para ir resolviendo. La idea es que las vayan dejando en el chat y ahí se irán derivando. Entonces vamos a pasar por una introducción de este producto, las metodologías de trabajo general y también para cada subproducto del Global Human Settlement. También vamos a ver cuál es el impacto de esta herramienta, porque a diferencia de otros productos, este no es solo un dataset que se publica con cierta periodicidad, sino que tiene un impacto y un rol social bastante importante para hacer seguimiento de políticas públicas. Entonces, el llamado también es adquirir este conocimiento y ver de qué forma nosotros podemos aplicarlo a escala local, pero incorporando, ¿cierto?, las potencialidades que presenta. Hay un apartado también que está referido a la documentación y distintos recursos adicionales para que ustedes después busquen cierto mayor detalle sobre estas herramientas y cuáles espacios de trabajo ven en sus respectivas áreas. Y para las aplicaciones quise separarlo en dos áreas en particulares. Por un lado vamos a ver una pequeña aplicación en software GIS. Vamos a descargar un complemento en QGIS, que es un primer acercamiento. Tengo entendido que algunos de ustedes también usan ArcGIS. Ahí les agradecería si es que me lo pueden escribir en el chat, si es que tienen acceso a esa cuenta, porque sé también que hay muchos complementos de estas herramientas que están disponibles en ArcGIS, pero como no es una herramienta de acceso libre, no quise comprometerme en esa área. Si ustedes me confirman que la mayoría tiene acceso, podemos ver algunos casos de uso en la sesión de datos complementarios. Y queda súper bien también con las otras herramientas que vamos a repasar en esa clase, entonces queda súper. Y por otra parte, como yo ya tengo nociones de que ustedes han estado trabajando en Google Earth Engine, quise abrirle cierto el espacio para explorar esta herramienta en esta plataforma. Y la tarea, de hecho, está desarrollada en Google Earth Engine para que ustedes puedan observar ahí sus resultados y de esa forma también es más fácil intercambiar ciertas inquietudes que ustedes puedan tener sobre esta herramienta. Entonces vamos primero con la introducción. La capa global de asentamientos urbanos es un proyecto que cuenta con el apoyo del Joint Research Center. Este es el centro de investigación que sustenta todos los productos que son desarrollados por el Centro Regional Copernicus. Y tiene un fuerte desarrollo en este sentido y para esta herramienta principal, con herramientas de Big Data, porque no toma solo información satelital, sino que logra recopilar información de políticas regionales y urbanas. Este dataset lo que nos ofrece es información geoespacial sobre los distintos asentamientos globales y ahora en lo que está avanzando es no solo describir el centro urbano denso, sino también reconocer los otros distintos patrones de asentamientos que están presentes en cada país y reconociendo también el dinamismo y las distintas características que esto debe conceder. Entonces, claro, el trabajo metodológico que aplica Joint Research Center es bastante potente en ese entonces. Y acá en la imagen podemos ver ciertos ejemplos. Arriba podemos ver un producto inicial que caracteriza el área construida. Este fue desarrollado a 2014, pero ya podemos ver como a 2023 tenemos un producto del mismo año, pero ya resampliado o ajustado a una mayor escala de visualización. Si ustedes se fijan, tiene muy delimitado el área construida fuera de las calles. Entonces, ya es información que a escala muy local se puede incorporar en distintos estudios. Entonces, hay esfuerzos que se están haciendo ya para datos actuales a mejor resolución y respondiendo también a los nuevos productos y insumos que se han estado desarrollando en el marco de Copérnicus. También algo muy importante de destacar, que si bien es una capa de asentamientos urbanos y que podría pertenecer
al servicio de Atlas Urbano y responder más o menos por esa área, es un servicio que pertenece al servicio de emergencias de Copernicus. Y después vamos a ver por qué y las distintas aplicaciones que va a tener. Pero claro, al estar monitoreando y tener una data histórica de los centros urbanos, es información crucial a la hora de establecer respuestas ante emergencias y poder caracterizar los impactos que estas emergencias tienen en los espacios urbanos. Entonces, claro, como les comentaba, hay 130 billones de registros de imágenes individuales que están recopilados no solo por Copernicus, si bien Copernicus presenta una data importante desde 2015 en adelante y con sensores que miden distintas características de la superficie, este programa lo que busca también es recopilar con datos complementarios, por ejemplo, la colección de Landsat, que generalmente los productos se trabajan por separado, ¿cierto? Dependiendo del satélite de donde provengan. Este servicio logra converger ambos productos para desarrollar una data histórica proveniente de imágenes satelitales complementadas con información de terreno y información censal que nos permita caracterizar la realidad no solo en cuanto a formas de las ciudades, sino también en sus características económicas, poblacionales y económicas también, para implementarlo, ¿cierto?, en distintas políticas públicas de interés. Ahora, ¿cuál es la metodología bajo la cual se desarrolla este producto de Global Human Settlements? Acá tenemos que tener en claro que todo parte con un nivel de abstracción bastante bajo. Si vemos este gráfico, en el eje vertical está el nivel de abstracción y en el eje X tendríamos como el impacto en el mundo real. Entonces, como les comentaba en primera instancia, esto recopila cierta información de sensores remotos, más data cruda, que puede ser elaborada por los mismos países o bien recopiladas por entes internacionales que logran englobar y establecer estándares comunes de medición, más obviamente la información del censo. Incluyendo ya toda esa cantidad de información, aún nos encontramos en un nivel cero de procesamiento, donde la abstracción es bastante baja y es tanta información disgregada que realmente no tiene una acción directa en el mundo real. Sin embargo, con el tratamiento de datos, ya algoritmos de aprendizaje de máquina y clasificación, podemos tener información pulida que nos permite modelar el espacio urbano. En este caso, por ejemplo, vamos a ver aplicaciones de cómo caracterizar el área construida o dónde está la densidad de la población en la zona urbana. Sin embargo, aún podemos avanzar un poco más y que es donde se posicionan, ¿cierto?, los modelos de asentamiento global, que es un ejemplo, ¿cierto?, esta herramienta que vamos a conocer ahora. ¿Por qué? Porque no solo es un dato palpable en el terreno, sino también logra caracterizar las distintas dinámicas de los sitios urbanos en los cuales se habita. Y posteriormente, ¿cierto? Esta data, al tener también un registro histórico, ya tiene un impacto que nosotros podemos traducir a políticas públicas y a distintas implementaciones en el ambiente donde nosotros nos estemos desarrollando. Entonces, el proceso de construcción de este algoritmo es bastante robusto, principalmente porque busca responder, ¿cierto?, a políticas globales principalmente, con datos recopilados de forma histórica. Acá un poco lo mismo que comentábamos anteriormente, sin embargo, esta primera etapa de abstracción y de recopilación de datos, al aplicarle distintos algoritmos de detección y de aprendizaje de máquina, ya tendríamos por lo menos dos productos bastante importantes que son el área construida, que es este que aparece como GHS Build, y abajo GHS Pop, que se refiere al producto de población y de densidad poblacional. Ya teniendo estos dos productos por separados, a escala histórica, ya podemos elaborar un modelo de urbanización. Este modelo de urbanización, lo comentaremos un poco más adelante, pero caracteriza, ¿cierto?, no el centro urbano principal, sino también otras formas de urbanización que dependen de un centro urbano principal. Entonces, como les comentaba, el Global Human Settlement logra recopilar datos que, si bien son escasos, sectoriales y dispersos, logra estandarizarlos y homogeneizarlos para un bien común. Ahora, estos productos tenemos distintos espacios temporales en los cuales operan y ya lo veremos a continuación cuando hagamos la descripción de cada uno. Pero el año 2023 se sacó
una versión corregida de los productos donde además ocurre esto que les presentaba anteriormente en la imagen principal, donde teníamos una mejora de un producto que ya se había lanzado anteriormente a una mejor resolución. Entonces, existe una investigación rigurosa del impacto de estos productos y también se está poniendo un esfuerzo en esa área en particular. Este mismo refinamiento de los productos ha permitido, ¿cierto?, que sea un insumo clave para desarrollar, por ejemplo, y monitorear distintas políticas relacionadas con el acuerdo de Sendai, que en el marco de la gestión de riesgo es bastante importante y hay distintos casos de uso donde ya hemos visto como la potencialidad de la herramienta. Entonces, en la diversidad de productos que existen en el Global Human Serum Layers, podemos encontrar primero los que engloban, ¿cierto?, las características de edificación. Por un lado, tenemos simplemente el área construida, que tenemos para un año en particular, el 2018, una resolución de 10 metros, con una cobertura temporal en general de esta herramienta de 1975 a 2030 con una escala de 100 metros, que es mucho más gruesa, pero al tener más datos también nos permite hacer proyecciones y entender, por ejemplo, cuáles son las áreas más afectadas por el crecimiento urbano, y que es algo que ustedes también pueden caracterizar en sus trabajos finales fácilmente con esta herramienta. Por otra parte, además del área construida, también hay una estimación de volumen que está realizada no solo con imágenes satelitales, sino que ahí también entra mucho información de modelación derivada de productos de elevación, como los modelos de halos, que nos permiten, ¿cierto?, estimar información de volumen, lo cual es muy importante porque a diferencia de productos europeos, en América Latina no tenemos información tan recurrente sobre la densidad vertical del área construida. Entonces, aquí este producto viene muy bien como primer acercamiento para nuestra región. Y de la misma forma también está la estimación de altura, que también está a una resolución bastante gruesa de 100 metros, y este también está solamente en un año disponible, 2018. Pero sí, al complementar todas estas herramientas ya podemos tener una idea de cuáles son las tendencias de crecimiento urbano en el área de estudio. Bueno, aquí como les comentaba, tenemos distintos espacios temporales, tenemos dos datos que corresponden solamente al año 2018. Para el caso de la altura de edificios es el único dato disponible que tenemos. En cambio, para la superficie construida tenemos un muy buen dato del 2018, pero tenemos también un dato grueso que nos permite hacer una reconstrucción histórica del área construida. Ahora, ¿qué es lo importante? Es que el producto también se acerca a no solo identificar el área construida, sino también nos permite identificar un destino bastante grueso, pero nos permite identificar dónde está la concentración de área residencial y la zona no residencial. Entonces también nos permite caracterizar, en este caso, por ejemplo, dónde está la concentración de servicios económicos o industriales en la población y también cómo está ido creciendo en el tiempo. Ahí también aprovecho de tirarles ideas para sus trabajos finales. Ahora, ¿cuál es la metodología que se utiliza para la construcción de esta capa? Por un lado tenemos las imágenes satelitales, ya sabemos muy bien que todas estas imágenes, independiente del satélite que provengan, necesitan pasar por un proceso de adquisición de la información realmente útil. Y para esto necesitamos los distintos pasos de preprocesamiento referido a ortorrectificación, georreferenciación, su calibración espectral y correcciones radiométricas. Y esta parte es súper importante, sobre todo cuando uno combina distintas fuentes de datos satelitales. La calibración para que sea una colección armonizada y de datos comparables es un trabajo bastante laborioso antes de siquiera suponer un primer acercamiento al área construida. Pero una vez se hace esta normalización de información dependiendo de los distintos satélites a los que provenga, se realiza esta extracción del área construida, donde por área construida se entiende como toda la construcción de los objetos artificiales, incluyendo edificios, obras civiles y también la densidad de obras viales. Entonces, una vez tenemos esta información de píxeles construidos,
lo analizamos mediante una ventana un poquito más amplia para tener un valor continuo de la proporción del área construida en una ventana en particular. Por eso también el producto es un poquito más grueso y también está destinado no solo a entregar la información categórica de construido o no construido, sino que también podemos ir jugando, ¿cierto?, con estos umbrales de valores, ajustándolo a lo que nosotros conocemos del área de estudio, que también es muy importante, sobre todo cuando se aplican modelos globales y posteriormente nosotros queremos aplicarlo a escala local. Entonces, también nos da espacio para esa adaptación de este producto en particular. Ahora existe también dentro del marco de las herramientas de Global Human Settlement de construcción, está este producto que nos permite caracterizar la morfología del asentamiento. Y este producto en particular yo lo encuentro muy interesante porque, de nuevo, en América Latina no tenemos tanta información que nos permita caracterizar el medio ambiente urbano. Y esta en particular, si bien está disponible solamente para un año, el 2018, a una buena resolución de 10 metros, nos permite tener un estándar mínimo de información donde nosotros ya podemos caracterizar, por ejemplo, la densidad del espacio residencial y también ver cuál es la escala de este espacio residencial, es decir, qué tipo de edificios en altura yo encuentro en esta zona, dónde está la densificación máxima. Y también puedo describir los espacios construidos no residenciales, que también para aquellos que estudian o que están incorporando políticas de cambio climático en el medio ambiente urbano, es muy importante también porque estos son espacios que también tienen un efecto importante en la temperatura, lo mismo que los espacios abiertos, en la temperatura urbana y la forma en que nosotros también configuramos este confort urbano para la población. Entonces, esta herramienta logra describir todos estos espacios. Ya lo vamos a ver más adelante en un ejemplo local, pero de nuevo, yo les quise adaptar, ¿cierto?, todos estos productos a Google Earth Engine para que ustedes después puedan aplicarlo fácilmente a sus trabajos. Entonces, acá van a tener una súper buena caracterización y que ustedes como profesionales también la van a poder validar con su conocimiento local y distintos datos institucionales que ustedes tengan o estén generando en sus áreas de estudio. Por otra parte, tenemos los productos que están referidos a la densidad de la población. Esta es una estimación de población comprendida entre 1975 y 2020 con intervalos de 5 años, es decir, tenemos todo este histórico del 75, el 80, el 85 hasta 2020. Y los últimos 2 años, el 2025 y 2030, comprenden a proyecciones derivadas de datos censales a nivel global que nos permiten también proyectar los impactos en los asentamientos urbanos por estos cambios de densidad de población. ¿De qué forma se construyen, ¿cierto?, estas cuadrículas? Porque es lo que nosotros observamos finalmente, son estas cuadrículas de densidad de información. Utilizamos como input el producto que mencioné anteriormente, que es el producto de área construida. Teniendo esta área construida, nosotros lo cruzamos, ¿cierto?, con la información de los censos de la población, que tienen esta data estandarizada, ¿cierto?, del tipo de población, la edad, su destino económico, ¿cierto?, si es un uso residencial, esto todo mezclado, ¿cierto?, con las áreas administrativas de información más precisa, sección censal. Y después se hace un recuento total, ¿cierto?, de la cantidad de personas que se encuentran en cada una de estas cuadrículas definidas por la metodología para hacer esta densificación. Posteriormente se busca reducir la escala de la población a una cuadrícula que sea interpretable de forma homogénea para todos y se obtuvo, ¿cierto?, esta cuadrícula de 1 kilómetro, según la presencia o ausencia de población en zona edificada. De esta forma se va puliendo, ¿cierto?, la información, y en la cuadrícula de población el valor de la celda representa el número absoluto de habitantes, de forma más categórica. Ahora, con los productos que vimos anteriormente, ya tenemos la caracterización del área construida y también tenemos el tipo de población o la densidad de población que se encuentra en esta zona. Se toman estos dos inputs y se elabora el siguiente producto de Global Human Settlements, que tiene que ver con el modelo de grado de urbanización
que está recomendado, ¿cierto?, por la Comisión Estadística de las Naciones Unidas, que nos permite, ¿cierto?, estandarizar estos distintos grados de urbanización que se encuentran en las ciudades. También, ¿cierto?, con una componente histórica importante. Y ahora, ¿qué es lo que se hace? Teniendo toda esta información que comentamos anteriormente. Tenemos, por un lado, el área edificada, tenemos también la grilla de población, y también se sigue la lógica que se menciona acá en uno de los recuadros que está en gris. Teniendo en una cuadrícula de 1 kilómetro una superficie mayor a 1.500 habitantes por kilómetro cuadrado o una superficie construida por sobre el 50% en esta misma grilla, se cruza, ¿cierto?, con el dato de población con mayor densidad, ¿cierto? Y de esa forma es que se define un centro urbano. Este centro urbano depende obviamente de los dos factores que se resolvieron anteriormente. Entonces, también son productos que se pueden combinar fácilmente. Ahora, bajo la misma lógica de cantidad de población y su relación con el área construida, se construyen también las definiciones de otros tipos de asentamientos. Tenemos, para este caso, asentamientos suburbanos por una grilla de la misma dimensión de 1 kilómetro y también densidad rural o densidad muy poco densificada. Entonces ya tenemos una caracterización de la dinámica de la población en el tiempo. Como les comentaba anteriormente, este dato está disponible desde 1975 en adelante, siendo los 2 últimos años una proyección de los mismos datos. Entonces, esta información, la metodología como yo la estoy relatando, si ustedes se dan cuenta, es una metodología bastante anidada. Se desarrolla un producto que es el input del desarrollo del segundo producto y de esa forma nos acercamos, ¿cierto?, a un modelo de unidades de clasificación. Ahora el mismo ejemplo trabajado en una ciudad en particular, se recopila la información satelital, se extrae la información del área construida. Aquí, si se dan cuenta, la información está en porcentajes, de la misma forma que lo comentábamos anteriormente, como para poder jugar, ¿cierto?, con estos valores a la hora que nosotros apliquemos estos datos. Posteriormente se adquiere la información de la densidad de la población en el mismo espacio construido y finalmente se combinan ambos productos para llegar al modelo de urbanización. Acá, como les comentaba, tenemos de forma principal los centros urbanos definidos como tal mediante esta metodología. Y de ahí hacia abajo tenemos, ¿cierto?, la disgregación o las distintas variaciones de otros tipos de asentamientos. Tenemos los centros urbanos densos, semidensos, suburbanos, la clasificación ya rural, que también depende de las distancias, ¿cierto?, a las que estemos del centro urbano, y la densidad también de este asentamiento rural. Entonces, podemos caracterizar una región en función de su morfología y de sus distintos asentamientos fácilmente con esta herramienta. Ahora, ya hemos hablado bastante de los distintos indicadores que tiene esta herramienta, sin embargo, actualmente nos ofrece otro servicio, que es netamente el de datos censales recopilados a escala urbana, pero con estándares globales, lo cual nos permite, ¿cierto?, establecer más fácil comparaciones entre los distintos asentamientos urbanos. Entonces acá tenemos un resumen, un cuadro resumen de cómo se modelan, ¿cierto?, los distintos productos y cuáles son los datos de entrada que se necesitan. Sin embargo, el producto de datos de centro urbano recopila los subproductos que mencionamos anteriormente referidos a construcción, al modelo de urbanización y a la densidad de población, y junto con más datos censales y o datos locales, incluso datos complementarios que los vamos a mencionar en la sesión 6, que es información que, si bien no está elaborada por instituciones, hay muchas también que dependen del mapeo voluntario de distintos centros de investigación. Es información a escala local muy puntual que nos permite refinar, ¿cierto?, este tipo de productos. Entonces, la mezcla de esta información nos permite tener un centro de base de datos sólido que nos permite caracterizar la ciudad no solo desde su información satelital, sino información económica incluso, que nos permite tener de esta forma una caracterización bastante completa de los centros urbanos. Y vamos a desarrollar ahora
distintos primeros acercamientos a estos productos. También dejo aquí el enlace. Estos son productos adicionales. Hay otros productos que no pude poner en la presentación porque no tienen aplicación directa a América Latina y el Caribe, que es el deseable, ¿cierto?, de estos productos, y porque también de esa forma no es más fácil validarlo a nosotros y saber cuál es el espacio de mejora de cada uno de estos. Entonces tenemos un grado de urbanización un poco más detallado que nosotros podemos desarrollar con estos productos, y también tenemos una fracción de tierra por píxel derivada por la fuente de datos de OSM que corresponde a OpenStreetMap, que es la base de datos que corre por debajo de nuestro Google Maps, con el cual gracias a él nosotros nos ubicamos, ¿cierto?, de forma inmediata por el teléfono. Incluso esa misma información que uno reporta o localiza en nuestros teléfonos, después de una base de datos importante en productos como este, porque se complementa, ¿cierto?, a base de datos validada obviamente por grupos de especialistas que nos permite introducir esta información, ¿cierto?, a los datos satelitales y distintos indicadores que nos puedan entregar. Y por otra parte, también nos entrega una composición global de productos Sentinel-2 corregida mediante Google Earth Engine, que también vamos a poder acceder a esta mediante el complemento del software GIS que yo les mencionaba anteriormente. Ahora, para entender un poco cuál es el impacto de estas herramientas, tenemos distintas perspectivas. Como les comentaba, el Global Human Settlements está desarrollado por el Joint Research Center y tiene un impacto bastante importante al trabajar en conjunto con organizaciones de impacto global. Trabaja con el Banco Mundial, con FAO, con la Comisión Europea y con un hábitat que nos permite delinear los estándares mínimos, ¿cierto?, para establecer políticas de comparación, por ejemplo, de áreas urbanas y rurales, que es un debate bastante importante. Y herramientas como esta permite también democratizar, ¿cierto?, este tipo de conocimiento y sus distintos impactos. Además de ese impacto neto de la distinción y delinear los principios mínimos de las áreas urbanas y rurales, también tenemos indicadores referidos a los objetivos de desarrollo sostenible que nos permiten, ¿cierto?, regular o monitorear sus avances o sus métricas mediante herramientas como las que comentábamos anteriormente. Tenemos objetivos de desarrollo sostenible que tienen que ver con el acceso a necesidades básicas, a salud, a entender, ¿cierto?, el grado de pobreza, acceso a servicios básicos, también en el objetivo 9, que está referido a la caracterización de las zonas industriales, ¿cierto? En todas estas aristas, esta herramienta es principal para monitorear estos avances. Y, por supuesto, para el objetivo número 11, que tiene que ver con crear comunidades y ciudades sostenibles, esta herramienta da las bases principales, ¿cierto?, para su monitoreo. Ahora, el Global Human Settlements también cuenta con grupos de observación que nos permiten tanto validar, ¿cierto?, data complementaria antes de que entre al modelo. Entonces, también hay una validación importante de grupos de investigación anexos que nos permiten contrastar la información antes de que entre al modelo. Entonces, también hay una base de validación bastante sólida. Ahora, como les comentaba anteriormente, esta capa depende del servicio de emergencia y manejo de desastres. ¿Por qué? Porque al caracterizar de forma histórica las ciudades y los distintos impactos que esta tiene, al momento de la emergencia tenemos una base sólida también para establecer distintas respuestas. Y de esta forma nosotros también podemos entender o gestionar la ayuda o los sistemas de respuesta a las distintas ciudades o formas de asentamiento afectadas. No es lo mismo cuando existe una emergencia, ¿cierto?, en un centro urbano consolidado que en zonas rurales. También los efectos son distintos y de esa forma nosotros podemos canalizar la asistencia que existe a estos asentamientos en sí. Como les comentaba también, estos indicadores que vimos anteriormente son bastante importantes para el acuerdo de Sendai, que es este espacio que nos permite regular, ¿cierto?, la reducción del riesgo de desastres
y sus distintos impactos en la población y en la población afectada. Recordar que este servicio, cuando ocurren emergencias, no solo trabaja con las imágenes Sentinel, sino que además tiene distintas formas de obtención de información rápida. En emergencia, ¿cierto? Ahí no podemos alterar la toma de adquisición de datos de Sentinel u otro satélite en particular, pero sí se puede tener información a mayor resolución que nos permite canalizar la respuesta de forma apropiada y entender también el impacto del servicio. Ahora, anteriormente mostraba esta dinámica de crecimiento de Valparaíso, que es una zona en Chile que he visto que han trabajado en sesiones anteriores. Esa región en particular se ve afectada bastante por incendios en estación seca, y también es una zona que está urbanizada en muchas pendientes, que también tiene un índice de ruralidad y de asentamientos informales bastante alto. Y esta herramienta en particular nos permite caracterizar, ¿cierto?, estos distintos efectos en la población. Ahora, lo bueno es que las metodologías, si bien ahora las revisamos y están disponibles a escala bastante gruesa, para el manejo de emergencias se aplican a imágenes de muy, muy alta resolución. Entonces, podemos entender de forma distinta cuáles son los efectos que han ocurrido en los centros urbanos. Por ejemplo, el área construida, podemos bajarla a un nivel de detalle para describir cuántos techos o cuántas huellas de edificios se han visto afectadas, en este caso, por ejemplo, por el impacto del incendio. Y también cruzarlo de esa misma forma con información local a mayor resolución que nos permite entender cuál es el tipo o el perfil de las personas afectadas en esta emergencia. Entonces acá les dejé el enlace para que lo revisemos después de un estudio que se hace después de una emergencia mediante esta información más detallada, pero siguiendo la misma lógica de los productos que vimos anteriormente del Global Human Settlement Layers. Ahora, ¿cuáles son los documentos y recursos adicionales que tenemos disponibles? Tenemos este complemento de QGIS. Ya vamos a ver cómo instalarlo y dejarlo en nuestro PC para explorar quizás no todos los indicadores, pero sí los principales. También les dejé la documentación técnica, porque igual es importante que si nosotros tomamos ciertas bases de datos, en este caso para nuestra realidad local, es necesario entender de dónde provienen los datos con los cuales se modelaron. Entonces, les dejo estos documentos para que no dejen de revisarlos para sus trabajos finales. Las definiciones, por ejemplo, de lo que es un asentamiento urbano o urbano semidenso o poco denso, son bastante interesantes también, y también hay que verlos con ojo crítico desde nuestra perspectiva, ya que han sido desarrollados principalmente por entes externos. Entonces siempre hay que estar atento a ver si es que esto se ajusta o no a la realidad de donde nosotros trabajamos y vivimos. Ahora vamos a ver aplicaciones en local. Ahora voy a compartir pantalla para comenzar con la actividad. Vamos a ir primero a la revisión, ¿cierto?, de la página principal. Y aquí estamos en el landing page del Global Human Settlement Layers, donde tenemos toda la información disponible. Está organizada, ¿cierto? Por un lado tenemos la data y la herramienta, donde está la descripción de los datasets que vimos anteriormente. Tenemos data a la que podemos acceder de forma visual para analizar rápidamente un área de estudio en particular. Y también tenemos la información referida al grado de urbanización, que es una de las metodologías más robustas que tiene este producto, y que también genera distintos reportes y estadísticas por ciudades que son bastante interesantes de analizar por separado. También tenemos acá un área muy importante que tiene que ver con las capacitaciones que nos ofrecen y cuáles son los espacios de aprendizaje y para hacerle seguimiento, ¿cierto?, a los distintos eventos que se hacen referidos a esta herramienta. Por ejemplo, a principios de este año hubo uno para la evaluación de la metodología del grado de urbanización. Y hay sesiones muy interesantes que están abiertas para que estén atentos también, ¿cierto?, a esta sección y puedan ser partícipes también de las distintas
ya sea seminarios de aprendizaje como también de retroalimentación, ¿cierto? De acuerdo a su experiencia en particular. Entonces, primero nos iremos a la sección de data y herramienta, donde nos da distinta información para descargar. Acá están los sets de datos que yo les comentaba anteriormente que nos permiten describir los grados de urbanización, la población y hacer un análisis más detallado de los distintos asentamientos. Y acá está la versión que nos permite acceder a los productos mediante el software de ArcGIS. Entonces, por eso yo les preguntaba anteriormente si es que ustedes tenían realmente acceso a esta herramienta. Lo interesante de estas herramientas que están aquí, por ejemplo, este toolkit, es que nos permite incorporar nuestra información local. Entonces vamos a verlo en detalle también en la sesión de datos complementarios para ver de qué forma podemos incorporar esta data y ajustarla a nuestras necesidades. Acá lo mismo, está la herramienta para generar la grilla de la densidad de la población y distintos productos asociados. Ahora también, si ustedes se dan cuenta, bajo cada complemento está la documentación y los datos auxiliares que nos permiten, ¿cierto?, entender qué es lo que se está desarrollando en cada uno de estos y qué información adicional necesitamos. Si ustedes se dan cuenta, por ejemplo, en esta grilla del grado de urbanización, incluye una carpeta con el material de entrenamiento para poder desarrollar o aplicar esta herramienta a la clasificación de datos geoespaciales. Ahora, acá está el plugin de QGIS que yo les comentaba anteriormente. Acá nos vamos al enlace de descarga. Y yo ya lo tenía descargado aquí para poder mostrárselos. Entonces voy a abrir mi herramienta QGIS. Está un poquito lento. Ya. Acá entonces, al entrar a QGIS, tenemos nuestra barra de complementos. Nosotros vamos a administrar e instalar complementos. Y tenemos este ítem que nos permite instalar uno a partir de un zip, que es justamente lo que nosotros acabamos de descargar. Acá la primera alerta que nos va a aparecer es si realmente queremos descargarlos. Por tema de permisos no se puede validar como un sistema externo, pero no hay problema con eso, así que lo instalamos de todas formas. Uno de los requerimientos para instalar este complemento en particular, no puedo instalarlo, me parece que, a ver, revisemos, a veces son alertas que aparecen automáticamente. Para instalar estos complementos, sobre todo el del Global Human, nos pide un acceso a Google Earth Engine porque de ese portal es donde se extrae el dataset. Entonces, pero tengo entendido que ustedes ya han trabajado con esa herramienta, así que no debería haber problema. Claro, y acá si nos vamos después, pese a la alerta que apareció, no se asusten si aparecen generalmente cuando uno instala complementos externos. Acá nos da, ¿cierto?, la descripción de este producto en particular. Es una herramienta bastante sencilla, si bien no engloba todos los indicadores que les mencioné anteriormente, sí nos permite desplegar de forma más rápida algunos de sus productos. Acá está, ¿cierto?, el historial de versiones y aquí está el requisito computacional que es básicamente instalarlo en un QGIS que sea de una versión posterior a la 3.8. Entonces ya instalamos nuestro complemento a partir del zip, activamos este complemento
A ver. Veamos si es que funciona. Vamos a ver si puedo solucionarlo. ¿Cómo funciona con los datasets de Google Earth Engine? Vamos a conectarnos a la nube directamente a ver si ese es el problema. Justo hace poquito cambié de computador, entonces quizás por eso me desconoce. Ya, y acá nos pide el nombre del proyecto. El nombre del proyecto les aparece acá arriba del Code Editor, que ustedes ya deben tener un iniciado porque he visto que han trabajado con él anteriormente. Ya, eso era el problema. Perdón, me disculpan por la demora. Pero claro, había que instalar el complemento de Google Earth Engine primero, que es el que está acá en la barra. Simplemente buscan en todos Google Earth Engine y es el que nos permite, ¿cierto?, conectar el proyecto. Y claro, esta capa usa uno de sus datasets, por eso necesitamos instalarlo antes. Entonces acá aparece el símbolo de Global Human Settlement Layers. Y acá nos aparecen distintas opciones de los productos que nosotros tenemos disponibles. Uno de los productos que ya mencionamos que tiene que ver con el área construida es el Build Up del 2018. Entonces, de esta forma nosotros le damos cargar a esta capa y debería desplegarse, ¿cierto?, dentro del aplicativo. Entonces aquí, como ven, aparece inmediatamente a escala global. Entonces nosotros podemos visualizar su resultado, ¿cierto?, en un área de interés. Ahora, un pequeño tip si es que les es más fácil ubicarse. En este caso yo no tengo ningún shape, por ejemplo, de un área de estudio, entonces en la sección de coordenadas puedo escribir World y automáticamente me va a aparecer una división territorial tentativa de cada país. No es la mejor información territorial, pero sí en este caso nos sirve de efectos para ubicarnos rápidamente dentro del mapa. Entonces aquí tenemos el área construida para el año 2018 en nuestra área de estudio en particular. Entonces vemos desde ya que la información de detalle
es bien importante, no logra describir muy bien las zonas edificadas y la forma de las manzanas, ¿cierto? Manzanas censales, en este caso, la forma en que se describe en Chile, estos parches urbanizados. Eh, y tenemos información, ¿cierto?, del 2018 de esta área en particular. Entonces aquí ya tendríamos el primer acercamiento a uno de los productos de Global Human Settlement Layers. Acá también tenemos información más que nada referida a este mismo producto, ¿cierto? Pero con una escala de colores. Podemos revisarlo a continuación. No es mucha la variación que nos ofrece, pero sí mejora para la visualización de cada una de estas. Posteriormente también tenemos indicadores, ¿cierto?, derivados de esta composición que le hablaba anteriormente de la colección 1C disponible en Google Earth Engine, que también es un indicador que se utiliza, ¿cierto?, para la caracterización de áreas verdes en áreas urbanas. Es el indicador que está apareciendo en pantalla. Y de esta forma ya tenemos un producto calibrado de NDVI para una colección que ya está limpia de nubes para un área en particular. Entonces también es un indicador importante, sobre todo cuando nosotros trabajamos con capas de equipamiento urbano que dependen, ¿cierto?, de esta área verde construida. Tenemos aquí las distintas variaciones que presenta en la ciudad y después, ¿cierto?, vamos a poder contrastarlos con los distintos usos urbanos de cada indicador que podemos ver posteriormente. Generalmente estos son los productos que nos permiten desplegar principalmente desde este complemento y podemos trabajarlos, ¿cierto?, para extraer ciertos valores o recortarlo a distintas áreas de interés según los datos que nosotros necesitemos. Ahora, como este complemento funciona para QGIS, también tenemos otros complementos más robustos que funcionan para ArcGIS, entonces podemos explorarlos también a continuación o en la siguiente sesión, dependiendo del acceso que tengan ustedes, ¿cierto?, a este tipo de datos. Entonces, siguiendo un poquito con la presentación, tenemos aquí el acceso, ¿cierto?, a este plugin. Yo se los dejé aquí instalado. Después voy a editar, ¿cierto?, en el Drive esta necesidad de instalación del complemento de Google Earth Engine antes de aplicarlo. Ahora, una de las ventajas que presenta este complemento al desplegarlo directamente es que cuando nosotros exploramos, ¿cierto?, el servicio de Global Human Settlement Layers, por ejemplo, nos vamos acá a Data and Tools y nosotros queremos descargar la data. Entonces, lo primero que aparece, acá podemos ver la tabla con todos los productos disponibles. Acá también nos permite, por ejemplo, para la zona construida, descargar el área construida total o bien descargar solo una parte, ¿cierto?, que no considera la zona residencial construida. Entonces, tenemos acá también las épocas de cada producto. De hecho, nosotros nos damos cuenta que si seleccionamos un producto distinto, nos cambian las opciones que nosotros tenemos disponibles, tanto en resolución como en época disponible que nosotros tenemos para descargar. Entonces, por ejemplo, si yo quisiera descargar ahora el área que yo les mostré y donde basé todos los ejemplos de esta sesión, que es la región metropolitana de Santiago de Chile, básicamente debería encontrar esta cuadrícula aproximada y ajustar, ¿cierto?, la resolución y el sistema de coordenadas que yo quiero exportar a mi PC. Seleccionar uno de estos y se baja automáticamente este archivo zip que comprende tanto la documentación del indicador como el TIFF, ¿cierto?, para desplegar en el proyecto. Ahora, un consejo, si es que después quieren trabajarlo en forma local, si es que no le acomoda Engine y quieren trabajar directamente con el dato crudo, para que se ubiquen de mejor forma, yo les recomiendo descargar este shape que contiene este sistema de tiles
yo ya lo había descargado aquí por si acaso, y que es el que se despliega a continuación. Vamos a importarlo. Nos alejamos para ver cuál es la extensión de cada tile disponible. Y de esta forma está segmentada en la página para que ustedes descargan. Cuando seleccionan uno de estos tiles, tiene un identificador en particular que nos recorta automáticamente el producto en la zona indicada. Entonces, de pronto no es tan conveniente si yo quisiera trabajar un área que necesita un mosaico, ¿cierto? Si es un área mayor, es bastante engorroso de trabajar de esta forma. Por eso les presento la plataforma para que se familiaricen con ella, pero el llamado más amable quizás es acostumbrarse y esforzarse en trabajar los productos desde Google Earth Engine, porque es más cómodo, ¿cierto?, para procesar y también porque podemos hacer distintas interpretaciones, recortarlo a distintas áreas de interés y posteriormente descargarlos para una visualización final en QGIS. Es la recomendación más fácil de trabajar y es por eso que ahora vamos a ver distintos productos en Google Earth Engine. Entonces, en espacio local hay distintas opciones para trabajar, pero lo más cómodo en este caso va a ser Google Earth Engine. Entonces, aquí, como les comentaba, están las páginas con los distintos indicadores, sus distintas opciones de descarga, resolución y fecha disponible. Entonces, si yo selecciono, por ejemplo, un año en particular, 2010, yo ya sé, por ejemplo, que no lo tengo disponible a una resolución de 10 metros. ¿Por qué? Porque si aprieto la resolución de 10 metros, me lleva directamente al 2018, que es este año que sí tiene esa información disponible. Entonces, para no enredarnos tanto con las limitaciones que presenta la página, vamos a ver las distintas aplicaciones que tiene en la nube. Entonces voy a dejar de compartir acá para irnos directamente a Google Earth Engine. Y acá estamos en el sitio oficial de Google Earth Engine y nos vamos a la pestaña de Dataset, que recopila, ¿cierto?, toda la base de datos disponible en distintos ámbitos, obviamente. Y esta colección, afortunadamente, está disponible, entonces la vamos a buscar en acá. Hasta el botón de ver todo el conjunto de datos. Entonces aquí buscamos DHS y nos aparece automáticamente todos los productos disponibles mencionados anteriormente con un despliegue bastante rápido en la plataforma. Entonces, por ejemplo, vamos a partir con el producto que acabamos de ver, que es el de superficie construida a 10 metros. Y las mismas características de todo dataset en Engine. Yo sé que han visto los productos de Sentinel, por ejemplo, en Google Earth Engine o distintos otros indicadores. Y la estructura es básicamente lo misma. Primero nos muestra la disponibilidad del conjunto de datos disponibles. Este es solo un año, así que no tiene mayor capacidad temporal. Este es el nombre de la colección con el cual nosotros vamos a llamar este archivo, ¿cierto?, a nuestro editor de datos. Bueno, estas son etiquetas más que nada de búsqueda. Aquí están las distintas citas y de los trabajos que sustentan la formación de este dataset. Y acá podemos ver la visualización principal de este dato en particular. Se abre exactamente el mismo código que teníamos anteriormente. Aquí está nuestra sesión. Recuerden tener sesión iniciada con un proyecto
asociado, donde lo ejecutamos y podemos desplegar rápidamente el resultado en esta área de estudio. Lo interesante de este producto, como les comentaba, de hecho lo vamos a ver aquí para que quede más claro. El producto en sí recopila el área construida y si nos vamos a las bandas, podemos ver que distingue dos tipos de información, en este caso dos bandas de esta colección. Una es la superficie construida total y por otra parte tenemos la superficie construida no residencial. Es decir, que principalmente tiene el destino industrial, comercial, U de dispersión, otro uso de suelo disponible no residencial para identificar su presencia en el territorio. Entonces, acá, como les comentaba, está el nombre de la colección global, el área construida no residencial, es decir, de la misma imagen se tomó la banda construida y la banda no residencial y se enmascararon los valores de la banda no residencial para verlas y desplegarlas sobre la banda construida de construcción total y de esta forma podemos identificarlo más rápidamente en el mapa, ¿cierto? ¿Cuál es esta superficie construida? Y con las funciones de MapAtLayer, nosotros podemos tener rápidamente este producto en un área en particular. Ahora recordar si yo quisiera tener este producto en particular solo para un área, puedo tener acá en Inspector, seleccionar mi área de interés, copiar las coordenadas y dejarlo centrado en esta zona en particular. Posteriormente vamos a ver un ejercicio donde recortamos esta información, ¿cierto?, en el área urbana de interés. Cuando trabajemos con datos complementarios, y no sé tampoco si han tenido o tienen experiencia subiendo sus propios datasets a Google Earth Engine, eso también sería interesante conversarlo si es que pueden dejarlo en el chat, porque si ustedes tienen bases de datos que les gustaría cruzar o trabajar con distintos datasets de Google Earth Engine, también es algo que podemos ver en la clase a posterior, donde acá, donde están los scripts, tenemos también las distintas funciones de algoritmo y lo que nosotros llamamos assets. Por ejemplo, acá yo tengo distintos proyectos donde he subido mis propios assets. Tengo límites, por ejemplo, de salares o de polígonos de áreas de interés que quiero revisar de distintas edificaciones. Entonces yo los subo aquí a mi proyecto como shapefile o como TIFF y los trabajo en conjunto con otros datasets. Entonces, si tienen experiencia con eso, me lo podrían dejar en el chat, ¿cierto? Para revisar posibles espacios de ejercicios para la próxima sesión. Entonces acá tenemos uno de los productos, ¿cierto? Del área construida. Ahora vamos a explorar distintos datasets que tenemos disponibles. Entonces volvemos atrás. Ya, entonces acá tenemos las distintas superficies construidas y los distintos datasets. Vamos a avanzar ahora en lo que va a ser el trabajo final para ustedes. Voy a adaptar un código, ¿cierto?, para la región metropolitana y la idea es que ustedes puedan desarrollarlo posteriormente para sus distintas áreas de estudio. Entonces vamos a tomar el código. Yo en la presentación dejé, ¿cierto?, cómo llegar a estos datasets. Al final de la clase vamos a ver estos enlaces que yo les dejé aquí. Y este es el caso práctico que vamos a ver a continuación. Les voy a dejar el
código en el chat, por si es que alguien quiere ir mirando y desarrollando quizás a la par. Aprovechando. Ya. Aquí, ¿qué fue lo que hice? Cuando nosotros entramos al dataset, por ejemplo, nosotros tenemos esta información base, que nos permite básicamente desplegar el producto global con una coordenada en particular. Sin embargo, aquí yo partí un poquito antes para recortarlo a un área de interés en particular. Ahora, por esto yo les preguntaba anteriormente, si ustedes quisieran analizar una manzana o un distrito importante en su área de estudio, posteriormente lo vamos a poder adaptar. Pero en esta instancia quiero entregarles como una base de datos global que nos permite caracterizar, ¿cierto?, el producto. Ya, acá lo que vamos a hacer en el código es analizar el producto del grado de urbanización en un área en particular. Y lo vamos a analizar en 2 años. Vamos a elegir los extremos de la colección, es decir, el primer año, que es 1975, y 2030, que corresponde, como les comentaba anteriormente, a una proyección de la urbanización. Entonces, ¿qué es lo primero? Vamos a agregar un límite administrativo. ¿Cómo buscamos el límite administrativo? Yo aquí busqué GeoBoundaries, que es una base de datos global que nos permite identificar, ¿cierto?, a distintos niveles la división política administrativa de los distintos países. Entonces, el que seleccionamos fue este. Recordar que cuando buscamos acá en GeoBoundaries aparece acá la información. Este es con el indicador con el cual nosotros lo llamamos a la colección. Acá están los distintos datasets. En ShapeName, está aquí en la tabla, corresponde a todas las ciudades o toda la división regional con su respectivo nombre. Entonces, yo aquí lo que tuve que hacer primero fue ejecutar este código, y cuando yo lo ejecuto, aquí llamé la colección, ¿cierto?, del límite administrativo, y aquí le estoy diciendo que voy a crear una variable nombres donde a este indicador de datos del límite administrativo yo quiero saber toda la lista que está contenida en ShapeName. ¿Para qué? Esto es para poder identificar cuál es su región de interés. Porque hay algo bastante complejo de trabajar con esta colección, es que de repente hay tildes o hay nombres que no se entienden de la misma forma o están escritos de otra forma. Entonces, lo ideal es que ustedes, al ejecutar este código, y quienes estén trabajando en este ahora a la par conmigo, es que ustedes busquen cuál es su área de interés. Entonces, al desplegarse esta lista de regiones disponibles, yo lo que hice fue Control F y busqué busqué metropolitana, que es el nombre de la región de Santiago. Y aquí ya tengo marcada, ¿cierto?, mi búsqueda. Como es una palabra que tiene tilde, es probable que aparezca este error. Entonces, si las regiones o las áreas donde ustedes quieren trabajar tiene alguna simbología que pueda complicar, yo les recomiendo buscarlas de esta forma. Entonces, ya sé que mi región está disponible de esta forma, entonces yo copio este nombre. Copio este nombre y lo pego en la línea número 11, donde defino mi región de interés. Y en mi región de interés digo, en mi colección de límites administrativos, quiero que filtremos el campo ShapeName y que busquemos únicamente el dato de región metropolitana de Santiago, que corresponde a mi área de interés en este caso. Entonces, en esta parte del código, hasta la línea 12, yo ya tengo identificada cuál es la región donde yo quiero trabajar y desplegar mi resultado. Posteriormente, yo quiero trabajar con el dataset de Global Human Settlement Layers de grado de urbanización, que es el que me aparece aquí. Dice Degree of Urbanization desde 1975 a 2030. Y de hecho, el dato temporal aparece aquí, ¿cierto?, abajo del dataset.
Y este es el nombre de la colección que yo voy a copiar para poner, ¿cierto?, en mi código. Aquí tenemos la distinta descripción del producto. Recordar que este producto está en intervalos de 5 años, entonces yo puedo comparar, ¿cierto?, datos del 90, del 95 y del 2000 para posteriormente hacer sus análisis de los atlas que están construyendo en sus distintas áreas de estudio. Yo voy a trabajar con los extremos también porque es una forma más fácil de reconocer cuáles han sido los patrones de urbanización en un área de estudio en particular. Entonces, acá en el dato, este dataset, otra cosa importante a diferencia de otro set de datos, vienen con su color asociado a cada clase. Y eso también es una práctica que es común de aplicar, ¿cierto?, en este tipo de mapas. Como es una información que está estandarizada, los colores también están estandarizados y de esa forma comparamos, ¿cierto?, las mismas cosas y estamos familiarizados a una visualización única. Entonces, acá tengo el dataset. Esta es lo que yo copié y yo le agrego, ¿cierto?, el año en que yo quiero trabajarlo. El ejemplo está acá con el 2030. Entonces, copio el nombre de la colección, que es el que está aquí, y selecciono un año en particular. Ahora, si yo quisiera trabajar un año distinto, simplemente cambio acá, y obviamente el nombre de la variable para no confundirme, y trabajo de esa forma. Pero acá vamos a trabajar con el 2030. Entonces seleccionamos Smooth Code, que es el nombre de la única banda de este dataset que contiene esta información. Después definimos cuáles son las clases que vamos a evaluar. ¿Y cuáles son las clases que vamos a evaluar? Cuando nosotros nos vamos a bandas, tenemos aquí el número de valores. Entonces, básicamente es declarar que la clase 10 va a corresponder a agua, que la clase 11 va a corresponder a la densidad rural, ¿cierto?, de este dataset en particular. Entonces, más que nada es declararlo de esta forma. Mencionamos las clases y después los nombres a los cuales va a corresponder cada una de estas clases. Posteriormente agregué este código. ¿Para qué? Esto es para estudiar cuáles son las áreas que comprende cada una de las clases que mencionamos anteriormente. Entonces seleccionamos aquí que voy a tener resultados para el año 2030, ¿cierto? Para las clases, que son las que definí acá, que son las que están incorporadas en el dataset y que vimos recién en la metodología, y que es una función, vamos a definir una función que vamos a aplicar a cada clase. Acá lo que se hace es tener una máscara para cada una de estas clases. Como está en información de raster, yo quiero que transformarla, ¿cierto?, a geometría para poder hacer este cálculo espacial. Posteriormente definimos acá que el área la vamos a medir en kilómetros cuadrados y que estas son las variables que nos va a devolver, ¿cierto?, este código que estamos generando. Y todo está hecho, ¿cierto?, en base a SMOD 2030, que es el que definimos acá. Entonces, cuando bajamos, ya vamos en la parte 5 del código. Y acá lo que hacemos es imprimir, ¿cierto?, el resultado como tabla. ¿Para qué como tabla? Porque es una forma de sistematizar las áreas por clase que yo estoy calculando. Y posteriormente vamos a graficar este resultado. ¿Para qué? Esto es para que después cuando ustedes construyan su atlas tengan información robusta, ¿cierto? Esto que podamos identificar o cuantificar las áreas en un año en particular. Y también un gráfico asociado que nos permite mejorar la interpretación de estos resultados. Acá yo de título le puse, obviamente, área por categoría o clase de urbanización en Chile 2030. Si ustedes cambian su área de estudio y el año, por supuesto, modifican solamente esta línea que está referida a texto nomás, así que no es terrible. Solo tienen que modificar acá. Y en la parte 7 del código en adelante tienen que ver lo que es la visualización. Es decir, yo seleccioné, ¿cierto?, mi dataset para el 2030 y hago un clip con lo que yo definí como región anteriormente.
región anteriormente lo definí acá, en el var 11, donde hicimos este ejercicio que comentaba anteriormente. Seleccionamos la región metropolitana de esta base de datos de división regional, ¿cierto?, a escala global. Entonces, por eso el despliegue es únicamente en esta región. Entonces tenemos acá el SMODE 2030, no define una paleta de colores porque está integrada, ¿cierto?, en el dataset. Y este es el nombre con el cual yo voy a visualizar mi resultado acá, donde yo puedo interpretar, ¿cierto?, el resultado a escala regional. Este píxel es bastante grueso, es algo que sabemos, pero es parte de información también histórica que nos permite entender la tendencia. Si bien no nos permite una acción muy precisa a nivel local, sí nos permite caracterizar las dinámicas de crecimiento que presenta una región. Ahora, como tenemos un dataset multitemporal, analizar una fecha por sí sola no nos da mucho espacio para la interpretación. Entonces, acá al final del código están las líneas donde tenemos el ejercicio, que es agregar un año nuevo a la visualización para comparar, ¿cierto?, estas dinámicas de crecimiento, que es lo que vamos a realizar ahora. Ahora, lo otro que les iba a comentar, como ya nosotros definimos la región, acá en la consola nosotros obviamente vamos a tener un resultado, que es el resultado que está acá. Tenemos las áreas por clase, donde tenemos acá, ¿cierto?, todas las características de nuestro dataset por clase. Y finalmente tenemos el gráfico resultante. El gráfico en sí en la consola, como es un espacio tan acotado y los nombres de las etiquetas son muy grandes, lo vamos a visualizar aparte. Acá, si ustedes se fijan, hay una flechita en este cuadrito donde están las áreas de categoría, en el cual ustedes lo seleccionan y se despliega este gráfico donde están las áreas en kilómetros cuadrados para cada categoría de urbanización en Chile en este año proyectado a 2030. Entonces tenemos acá los distintos datos, es bastante dinámico. Si nosotros nos posicionamos sobre cada una de las clases, vamos a tener el resultado preciso, ¿cierto?, de cada uno de estos, y podemos exportarlo tanto a CSV o a PNG, dependiendo de o la función que nosotros queramos darle a este resultado. Si yo tuviera datos del área que yo calculé en terreno o en base a la información municipal que yo tengo disponible, me convendría descargar un CSV y comparar, ¿cierto?, cómo anda el modelo con mis datos reales. Esa es una validación en terreno o con datos locales que es muy importante de hacer al trabajar con cualquier modelo. Pero si no tengo información y simplemente quiero visualizar un año en particular, puedo descargar el PNG para un informe o algún tipo de presentación. Entonces, esos son los resultados que generamos en esta primera parte. Entonces, volvemos a revisar el código para trabajar de la forma más eficiente posible. Si queremos trabajar otro año, replicamos las líneas de este código que nos sirven y aquellas que no, las dejamos tal cual para poder desplegar los resultados. No necesitamos definir nuevamente el límite administrativo porque vamos a trabajar con el mismo. No necesitamos definir nuevamente el nombre de la región porque ya lo tengo definido, es lo que ya hice. Pero sí, yo ya no quiero trabajar con el año 2030, entonces esta es la línea que yo quiero modificar. La copio, voy al final de mi código y selecciono SMODE 2030 y lo pego acá listo para editar. Entonces, como ya no quiero esta variable ni confundirme con el nombre, le voy a poner SMODE 1975 y voy a seleccionar, ¿cierto?, la fecha de 1975 para este año en particular. Entonces, esta línea ya la tengo lista, aquí ya definí que este es el parámetro de visualización que yo voy a trabajar. Las clases ya están definidas, son las mismas, los nombres son los mismos, están asociadas a las mismas clases, así que esta parte no necesito intervenirla. Sin embargo, el cálculo de área, sí tengo que intervenirlo, así que lo pegamos más abajo y aquí ponemos
calcular el área para 1975 en esta parte en particular. Entonces los resultados van a ser, para 1975 lo definimos nuevamente, las clases son las mismas, por lo cual esta variable no cambia. Después, para enmascarar los valores, sí quiero que me enmascare únicamente los valores del grado de urbanización para 1975 en las mismas clases que están definidas porque son constantes en el dataset. Y aquí trabajamos de la misma forma. Esta región se convierte en una máscara para calcular las áreas en cada una de estas. Y obtenemos el kilómetro cuadrado de estas clases en 1975, ¿cierto? Con las mismas categorías, el nombre de las clases, su código y el área correspondiente. Entonces, subimos nuevamente al código, vemos que esta parte ya la tenemos cubierta. Ahora tenemos que convertir, ¿cierto?, estos valores a tabla antes de generar el gráfico. Entonces, lo pego aquí más abajo para imprimir con tabla los datos de 1975. Entonces, como voy a trabajar con 1975, me ordeno con las fechas para ser constantes y los resultados que yo voy a querer imprimir son los que acabo de calcular acá. Entonces, necesito que se llame de la misma forma que esta variable. Resultados 1975. Y tabla 1975 lo volvemos a definir acá. Y áreas por clase en 1975 en los mismos kilómetros cuadrados. Ya tengo los valores de las áreas para cada clase. Entonces ahora voy a agregar otro gráfico para poder desplegar los resultados y compararlos de forma más interactiva y una forma más fácil de interpretar. Los resultados que estoy trabajando son, nuevamente, tabla 1975. De nuevo, acá cambiamos el nombre de la variable para no desordenarnos. Tenemos las áreas, que es nuestro eje Y, y en el eje X tenemos, ¿cierto?, el nombre de la variable. Aquí tenemos área por categoría de urbanización en Chile para 1975. Y tenemos la misma categoría de SMOD, tenemos las mismas variables de interpretación del gráfico. Ahora nos queda únicamente las variables del despliegue. Entonces copiamos el paso 7 y el paso final referidos a la visualización. Entonces, acá tenemos SMOD Santiago 1975, que es el año que estamos estudiando. Seleccionamos la primera variable que copiamos para hacer la comparación, SMOD 1975, que corresponde a la variable que definimos acá, donde seleccionamos qué de la colección vamos a trabajar con ese año en particular. Lo cambiamos acá. La región no la cambiamos porque es la misma. Y acá tenemos que cambiar los últimos datos del año para no confundirnos en la visualización. Y ahora comparamos con nuestro código de arriba y tenemos el mismo código adaptado a un año distinto y nos va a permitir identificar los cambios identificados. Nos vamos a alejar. Como es bastante grueso, no nos conviene estar a esa cercanía, ¿cierto?, del centro urbano. Y acá tengo rápidamente mi visualización de cómo era la realidad de Santiago de Chile en 1975. Este es el dataset que vemos acá. Podemos ver, hacer un análisis rápido de la urbanización, ¿cierto?, de Santiago. Vemos cómo la densificación de la urbanización no era al norte, como es el caso actual. Si nosotros comparamos estos datasets, este es el dataset correspondiente a las proyecciones, que es bastante cercano a la realidad. Como habitante de Santiago de Chile hace mucho tiempo, la densificación del sector norponiente de Santiago ha sido bastante importante en el último tiempo, tanto en su densificación industrial como residencial, donde han habido también ciertos roces ahí por el
por la competencia por el espacio en esta zona, pero vemos, analizando el cambio que ha ocurrido de 1975 a la fecha, es bastante importante en ese sector. Y si nos alejamos y analizamos no solo el centro urbano principal, sino las otras formas de asentamiento que estaban disponibles en 1975, podemos ver que en amarillo, ahí sí olvidamos un poquito cuál es cada categoría. Esto es algo interesante, por ejemplo, ya, si olvidamos qué color es cada uno. Esto es sencillo, vamos al dataset, que es el que está acá, grado de urbanización, vamos a las bandas, y vemos que amarillo corresponde a la zona suburbana o periurbana. Ok, vemos que en 1975 esta zona está alrededor principalmente del centro urbano principal. No se da en muchas otras áreas. Pero si vemos hacia la proyección hacia 2030, vemos que esta área en particular presenta una extensión importante hacia el poniente de la región metropolitana y no depende únicamente solo del centro urbano principal, como parecía anteriormente. Estaba el centro urbano y su zona periurbana. Las otras formas de asentamiento humano no eran tan significativas como las proyecciones indican que va a ser a 2030. Entonces, de esta forma ya tenemos una comparación principal entre 2 años en particular con sus distintas métricas de áreas identificadas para cada uno de estos. Este mismo ejercicio que acabamos de hacer acá, espero no sea muy complejo o que sea fácil de digerir, está detallado en el Drive que me compartieron acá las chicas, donde está la guía paso a paso, donde está... Oh, por alguna razón no puedo entrar, pero lo tengo acá en mi carpeta. En la guía paso a paso está la descripción, ¿cierto?, de la actividad, que es la que se espera que ustedes puedan subir, que es exactamente este mismo ejercicio. Lo único que deberían hacer ustedes es adaptarlo a su región de interés, adaptarlo, y si quieren elegir otro año en particular, por ejemplo, una comparación desde el 90 al 2000, es algo que queda a criterio de ustedes, para que ustedes puedan desarrollar esto en su área en particular. Este es uno de los ejercicios que, claro, no me gustaría que pudiéramos explorarlos todos y que todos les sirvieran para su atlas urbano, pero este es uno de los modelos globales más importantes también, entonces es una buena aproximación. Acá está la descripción de cada uno de los pasos del código, la justificación de por qué realizamos toda esta función y a qué corresponde cada una de las variables y funciones que estamos definiendo, para que ustedes puedan construir su tarea. Y la plantilla yo también la tengo acá, que es la misma plantilla que han usado anteriormente para otros trabajos. Acá la diferencia es que, claro, está la descripción general del producto. Como estamos comparando el mismo producto en años distintos, la descripción no cambia mucho. Y sí, aquí hay una pequeña caracterización de cada una de las zonas que identifica este grado de urbanización para el año 1975 y para el año 2030. Ahora, me gustaría que agregaran, y que esto también les va a permitir a describir su área de estudio, pensando siempre en el trabajo del atlas que están construyendo, es agregar esta capa de datos adicionales del área de estudio que ustedes tienen para trabajar. Entonces, ¿cómo adquirir estos datos? Aquí estamos en el landing page de este servicio. Y vamos a buscar acá en Visual Analytics, que es este despliegue rápido de información que nos permite caracterizar muy bien las áreas de estudio. Y que, como les comentaba, estaba en la sesión de acá, para que se entienda.
vivienda, este centro de base de datos es el último de los subproductos del Global Human Settlement Layers, que recopila mucha data adicional para poder desarrollar este servicio. Entonces, nosotros nos vamos acá, a la ventanilla de Stats in City, y busco mi área de interés. Vamos a ir acá, donde yo trabajé con Santiago de Chile. Y podemos ver que es bastante interactiva. Entonces, en cada Zoom se actualiza y nos entrega distinta información. Yo agrego acá, selecciono mi área de interés y automáticamente tengo información para el año 2025 en esta área en particular. Esta pestaña, si ustedes se dan cuenta, esta recopila solamente los datos generales de mi área de estudio, Santiago de Chile. ¿Qué incorpora? La cantidad de población que se espera para 2025, la superficie que contempla, la densidad de la población por kilómetro cuadrado, ¿cierto? Este es su centroide, el país al que pertenece. Acá está el ranking del Banco Mundial, que está relacionado con los ingresos de esta ciudad en particular, que aparecen que son altos, y está considerado como centro urbano desde 1975, y acá está el disclaimer, que es declarado como centro urbano de acuerdo con la metodología que presentamos en esta sesión en particular. Ahora, si vemos información adicional, esta parte es muy importante y se lo dejo también a modo de bonus cuando hagan sus tareas. Si ustedes quieren incorporar otro de estos indicadores que están aquí en particular en sus tareas, los invito a acercarnos, ¿cierto?, a este indicador, porque este es el indicador de superficie construida que revisamos, ¿cierto?, en Google Earth Engine y en el plugin de QGIS, donde nosotros podemos interpretar, ¿cierto?, el histórico del área construida per cápita en esta ciudad en particular. Entonces, sería genial como potenciar el análisis con otro indicador. Acá están los datos de población. Acá tenemos datos socioeconómicos, de exposición a inundaciones, y otro ítem particularmente enfocado al riesgo. Acá tenemos distinta información, y abajo de este set de datos está la descripción de cómo se llegó a cada uno de estos datos, por si quieren ahondar un poquito más en eso. Hay información climática e incluso de emisiones per cápita, por ejemplo, del dióxido de carbono, y también información ya referida a la salud. Si bien es información general, de nuevo, nos permite caracterizar ampliamente la ciudad de interés. Esa es la plantilla entonces que ustedes tendrían que llenar para su área de estudio, en el mismo formato que ya lo han hecho anteriormente. Veo que las comparten por WhatsApp. Y cualquier duda también que tengan con sus códigos, pueden escribirme. Yo en la presentación también dejé mi correo, entonces cualquier duda que tengan con este tema pueden escribirme sin problema. Y lo otro que les dejé, a modo de regalo quizás, es la adaptación de cada uno de estos productos que revisamos a una geometría en particular. ¿Para qué? Esto lo hice pensando en que ustedes después pueden cambiar el área fácilmente y tener ya un resultado disponible para su atlas final. Entonces, hay una información que quiero que veamos. Esto. Recuerden que acá cuando vimos, desplegamos, ¿cierto?, un producto que está para 2018 que nos da la morfología y las distintas características que tiene el asentamiento urbano, que es la clasificación que está acá. Entonces yo les dejé un código con esa misma clasificación para un área en particular. Entonces lo voy a pegar aquí rápidamente para que vean. Entonces, como en esa diapo yo les dejé todos los códigos disponibles para que ustedes lo revisen, tienen una pequeña pillería, que cada uno tiene visualizaciones distintas, métricas distintas que puedan analizar, y
eso, lo hice de esa forma para que ustedes vean como distintas modalidades de presentar un resultado. Y si se quieren robar un pedacito de código para copiar la simbología o para copiar un estadístico o un cálculo de área distinto, puedan hacerlo y se atrevan a jugar, ¿cierto?, con cada uno de estos códigos. Aquí hay distintas versiones. Acá, entonces, revisamos rápidamente el código. Seleccionamos la capa del área construida, que en este caso se llama BuildUp C, la C de características, que es la que está acá. Es el dataset que está disponible para 2018 a resolución de 10 metros y en sus bandas tiene únicamente la descripción de la morfología urbana. Y acá está nuevamente asociado un color a cada uno de las clases que comprende este dataset en particular. Entonces, yo lo que hice fue aquí seleccionar el dataset y seleccionar la banda que tiene los datos, que en este caso es build characteristic, y lo que hice fue clipearlo a mi geometría. Mi geometría yo la definí acá de forma muy arbitraria. Simplemente dibujé un cuadrado aquí en New Layer, Geometry, lo dibujé aquí y como queda grabado, voy a eliminarlo para no confundirme. Como queda grabado, lo clipeé directamente con el mismo nombre, Geometry, Geometry. Y un poquito la paleta de colores para que sea más amigable la visualización. Y aquí cambié únicamente, o sea, creé una lista de nombre de las variables que son las mismas que incluye acá, solo que las quise poner en español para que la interpretación sea mucho más fácil para todos. Entonces definí acá el nombre de las variables y le puse el nombre de clase a esta lista anteriormente, le agregué la paleta que definí anteriormente a la visualización. Este número de clases está definido porque es el total de clases que comprende el dataset. Y aquí en Map Object Center fue únicamente que puse la geometría para que al momento de usted abrir este código los dirija directamente al punto central de esta geometría que yo construí. Y esta es la parte nueva que ustedes pueden agregar a futuros códigos que tengan, que es agregar una leyenda desplegable, que es la que ustedes ven acá. Y más abajito del código pegué el área para cada clase, de la misma forma que lo hicimos anteriormente. Entonces ustedes también pueden comparar la metodología con la cual se calcularon las áreas, asimilarla y aplicarla después a sus distintos trabajos para el atlas urbano que están ustedes construyendo. Generamos un gráfico, que es el que está desplegado acá. Nuevamente no se ve bien el detalle. Aquí también, bueno, si bien en el gráfico en sí no se ve muy bien, pueden tener un entendimiento más fácil de qué etiqueta estamos hablando en cada una de estas barritas al momento de pasarnos sobre el cursor. Ahora, de nuevo, por ejemplo, en este dataset, si ustedes quisieran calcular el área, por ejemplo, de todos los espacios construidos, independiente de la altura, o reclasificar este rango de altura que me entrega el dataset, podría hacerlo fácilmente descargándolo como un CSV y haciendo una agrupación por Excel, calculando estas áreas. También está esa opción. Y pueden exportarlo también en PNG, igual que los otros datos. Acá también en la sesión les voy a mostrar, por último, el de la distribución espacial de la población. Ya, acá estamos trabajando con el dataset de grado de urbanización, que nuevamente, como ya comentamos, del 75 en adelante. Si yo quiero un año en particular a este ID de la colección, solo tengo que agregarle un slash y poner
indicar el año que yo quiero estudiar en particular. Acá lo que se hizo fue que se seleccionaron los años de interés. En este caso yo aleatoriamente puse el 75, el 90 y el 2020 y lo clipié con la geometría de interés, que es el cuadrado rojo que construí acá inmediatamente. Lo tengo aquí clipeado para cada uno. Establecí esta paleta de colores para que sea constante en cada uno de ellos y enmascaré, es decir, eliminé todas las áreas que no tienen población para que se vea de forma más rápida, ¿cierto? Esta visualización. Y agregué, ¿cierto?, este map layer. Y acá lo que hice, que es como lo distinto, ¿cierto?, de los códigos que vimos anteriormente, fue calcular distintas estadísticas. Para cada uno de estos años, imprimí los resultados acá, la población total por año con un gráfico comparativo para cada uno de estos años en particular. Entonces acá en el despliegue puedo ver cómo ha variado la densidad de la población en los 3 años de interés. Este resultado que estamos observando corresponde al 2020 con la misma escala de valores. Ahora estamos viendo los resultados desplegados para 1990 y finalmente la proyección para 1975 en esta área en particular. Esos son los códigos, ahí invitarlos a jugar un poquito con ellos. Cualquier duda que tengan, recordar que desde Google Earth Engine ustedes pueden hacerme llegar su link aquí, get link, copiar o pegarlo en el chat y ayudarnos también entre todos a resolver las dudas. Pero animarlos también a usar Google Earth Engine porque, como ya vieron, es bastante menos engorroso que instalar un plugin, que descargar un parche de información. Es mucho más amigable como primer acercamiento. Así que eso, no quiero alargarme tanto con la sesión. No sé cómo estamos de hora. Tenemos un pequeño bloque de preguntas y respuestas, Francisca. Ya. Y yo he estado registrando acá las preguntas y he tratado de empaquetarlas por temática. Bueno, antes quizás de entrar a las preguntas, pues decir de que al menos de mi parte yo veo un enorme potencial, ¿verdad? Es una herramienta bastante potente y vamos a seguir también a lo largo del curso explorando, ¿no? Esta vinculación con Google Earth Engine también. Bueno, a continuación te leo las preguntas. Bueno, hay una pregunta más bien general acerca de la precisión de los datos. Nos pregunta Emiler Segura, ¿cuál es el grado de error a considerar en la delimitación de los espacios construidos con alturas usando la herramienta GHS Build? Esto como para poder discernir y ajustar mediante validación en campo y datos propios. Sí, con respecto particularmente a la capa de la altura de edificios, yo siento que este producto más bien da una aproximación general. Estamos hablando de una resolución de 100 metros. Entonces, de por sí sabemos que tiene un grado de error importante. Ahora, por eso dejé en este ítem de la documentación, está asociado el grado de error en las distintas métricas de cada uno de los productos. Entonces, el dato preciso no lo sé, pero sé que en este informe sí lo puedes encontrar. Pero si alguien está preocupado en la altura de edificios, hay una base de datos que encontré hace un tiempo que está disponible en Google Earth Engine con el dato más preciso a escala de la huella de edificio, es decir, al contorno, y que de hecho podemos explorarla en la sesión de datos complementarios si es que a alguien le interesa. Ahí yo he estado como recopilando varios datasets, entonces sería genial si es que ustedes tienen alguno de interés que quieran visualizar, hacerlo llegar en el chat y así puedo incorporarlo para que sea de interés de ustedes también. Pero sí, el grado de error no lo tengo ahora a mano, pero sé que en el documento técnico está.
Perfecto. Bueno, Fernando Aguilar y Ana Viana nos preguntan, nos hacen unas preguntas más bien del funcionamiento de la herramienta. En el caso de Fernando y Jacqueline, quieren saber en este tema de usar datos propios, ¿verdad? Si se pueden integrar variables propias dentro de los scripts. Esa es Sí, una. Ujú. perdón, respondí muy rápido. Sí, Sí. de hecho, en este espacio donde exploramos los assets de Google Earth Engine, uno puede incorporar sus mismas bases de datos y es súper interesante porque también están todos estos algoritmos de extracción de estadísticas de zona donde yo puedo extraer estos valores para un área mucho más reducida en particular y que quizás va a tener un impacto en el desarrollo, ¿cierto?, de distintas metodologías. Entonces, voy a agregar un apartado en la próxima sesión donde nosotros podamos subir perdón, nuestros datos y mezclarlos, ¿cierto?, con los datasets que ya están disponibles y así tener más espacio para jugar con todos los tipos de datos disponibles. Perfecto. Bueno, y Ana Viana nos pregunta también, porque ella está trabajando en un área de interés que es una zona conurbada, conformada por varios municipios. Entonces, Ah, pregunta si hay una forma de que su área de interés ella integre todos esos municipios, porque solo encontró a nivel de municipio y a nivel de departamento, y ella tiene municipios de varios departamentos. claro, ahí en esos casos hay dos líneas de acción cuando esta base de datos no responde a esta necesidad en particular. Por un lado, se podría hacer, como lo vimos ahora en los últimos ejemplos, donde tú solamente defines un geometry, que es un área de interés en particular, y que logre sí englobar esta área conurbada que tú tienes en particular. Y posteriormente con ese geometry hacer el clip con cada uno de estos productos y reducirlo. La otra opción es subir el límite, tal como lo hablábamos anteriormente, el límite territorial y recortar lo cierto a esta zona. Ahí, si te animas como a realizarlo de esa forma, puedes mandarme el enlace y el nombre de los lugares conurbados y podamos llegar como a algún ajuste para tu área de estudio. Perfecto. Bueno, Oscar Mercado está interesado en modelar temperaturas urbanas según Mm. proyección de crecimiento y expansión urbana, tratando de vincularlo a la variable de impermeabilidad de suelo. Entonces pregunta si eso es posible a través de los datasets que hemos visto esta mañana. Sí, de hecho es un temón, porque acá en el Centro Regional Copérnicus también queremos llegar a una modelación de temperatura con este tipo de datos, em, pero ahí, claro, se puede armar un set de datos con la temperatura, con estos modelos de proyección urbana. El problema ahí es jugar bien con las resoluciones, porque los datos de temperatura, por ejemplo, los de Landsat que nosotros adquirimos a 30 metros, ya vienen con un modelo de resampling importante para llegar a un dato más preciso. Acá en el centro lo que estamos haciendo es tratar de calcular la temperatura mezclando los datos de Sentinel-3 y Sentinel-2 para que sean coherentes con la superficie construida. En ese hay un complemento de CNET que nos permite realizar esto, que es mezclar estos dos sets de datos para tener una temperatura más refinada. Pero sí, es algo que se está haciendo y de hecho también hay capas globales de grado de impermeabilidad de suelo que también pueden ayudar en esa dirección. Entonces, sí es algo que requiere una metodología bastante robusta, pero sí con estos datos y modelos se puede lograr. Perfecto. Bueno, y finalmente Maritza nos pregunta si es posible calcular la densidad de construcción o el crecimiento de la superficie de un área construida y que si es posible diferenciar entre diferentes usos de suelo como residencial, comercial o industrial. Sí, de hecho, acá, por ejemplo, en los ejemplos que yo dejé en los scripts, está la identificación del área construida en general. Si ahora queremos reducirlo a una área en particular, simplemente lo adaptamos a una nueva geometría, pero sí calculamos esta área. Ahora, si quisiéramos describir los distintos usos,
La capa del 2018, que es solo un año, no nos permite comparación, pero sí es una muy buena resolución, nos permite distinguir entre residencial y no residencial. Pero la capa de Build Up Characteristic, esa nos permite identificar aún más todo el tipo de detalles de los usos de suelo urbano y las morfologías urbanas. Entonces, ahí podemos tener el cálculo de área, y si tenemos alguna geometría de interés más fina, también podemos adaptarlo en esa área. Bueno, gracias. Esas son todas las preguntas que hay por ahora, Francisca. Sé que van a haber muchas más cuando ya todos se sumerjan en el ejercicio que tú nos propusiste. Ahí solamente comentarles a los participantes que tú estás en el chat, entonces también pueden hacerle llegar sus preguntas por este medio, y que la próxima clase que tenemos con Francisca es el 8 de mayo, es decir, que tenemos un poco de tiempo para estar jugando con los scripts como nos sugiere ella. Y por ahora, pues desearles unas felices vacaciones para que puedan descansar un poco, ¿verdad? Y que al regresar, pues estén pendientes del enlace que les compartiremos para que nos acompañen hasta el próximo jueves 24 de abril a la misma hora, donde vamos a estar con la sesión de automatización de procesos utilizando datos derivados de imágenes Sentinel. Allí el maestro va a ser Abner Jiménez, así que nos despedimos hasta acá y les deseamos a todos que tengan unas felices vacaciones. Hasta luego.